Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Después de tantas tensiones, después de tantos conflictos en este mundo, aquí estamos para compartir, como siempre, la palabra de Dios con cada uno que quiera escuchar. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. En el libro de Mateo, el capítulo 5 del 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos que las enseñanzas de este día es continuación del último mensaje que compartimos la última vez, donde dice que muchas personas vienen y le dicen a nuestro Señor Jesús: ¿no es delante de tu presencia que comimos y bebimos? ¿No es a ti que te escuchábamos en las plazas? O sea, ¿no era de ti que se enseñaba en las plazas? Y en este día vemos que dice nuestro Señor Jesús: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así es que decir Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Dice que es necesario hacer la voluntad del Padre Celestial, de Dios el Todopoderoso. Así es que decir yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, no es suficiente. Dios necesita, Dios desea que nosotros hagamos su voluntad para que Él pueda hacernos herederos de su reino en el día final. Entonces dice que habrán muchas personas que también dirán en aquel día, en el día de la recompensa, creyendo que ellos tienen parte con Dios, dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces vendrán personas que van a decir: Señor, yo profeticé en tu nombre, ¿no hay un lugar para mí en tu reino? Vendrán otros y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿no hay un lugar para mí en tu reino? Otros vendrán y dirán: y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿no hay lugar para mí en tu reino? Entonces nuestro Señor les contestará: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino que es necesario hacer la voluntad de Dios, guardar los mandamientos de Dios, cumplir la ley de Dios, escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y obedecerle. Así podremos heredar el reino de Dios. Así es que entendamos en este día que aun si fuéramos de las personas que profetizamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que predicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, aun si somos de las clases de personas que tenemos esa capacidad y ese don de Dios para echar fuera demonios, aun si tenemos esa capacidad y ese don de Dios para hacer milagros, si no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y agradándole, si no estamos escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y viviendo en sus enseñanzas, tristemente el final para nosotros será de esta manera: que vendremos delante de Dios y diremos: Señor, yo sí tengo parte contigo, yo profeticé, yo prediqué, yo eché fuera demonios, yo hice milagros. Pero tristemente, si no obedecimos al Señor y a sus enseñanzas, a sus mandamientos, a sus leyes, el Señor nos dirá: apártense de mí, obradores de maldad, yo nunca les conocí. Quisimos ser salvos, pero nunca dejamos el pecado, y así no hay oportunidad. Si queremos ser salvos,
dejemos completamente al mundo y dediquemos nuestra vida a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, a escuchar sus enseñanzas y a obedecerle. Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces dice nuestro Señor Jesús, las personas que escuchan mi palabra, que escuchan mis enseñanzas y viven en mis enseñanzas, los estoy comparando, dice nuestro Señor Jesús, a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Nuestra vida tiene que estar edificada sobre esta roca que es nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo sabremos si nuestra vida es edificada sobre la roca que es nuestro Señor Jesús? Pues escuchando sus enseñanzas y obedeciéndole. Entonces dice nuestro Señor Jesús, el que escucha sus enseñanzas y vive en sus enseñanzas es comparado al hombre que quiso edificar, pero no dudó en que tenía que edificar sobre la roca. Así vinieron los aguaceros, vinieron las corrientes, vinieron los vientos. Dieron contra aquella casa, no pudieron derrumbarlo, porque su fundamento estaba sobre la roca. Así es que si nuestra vida está fundada en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, y así estamos viviendo, entonces no importa cuáles sean las aflicciones que vengan a nuestra vida en este tiempo, los problemas, lo que sea que quiera atormentarnos en este mundo, no podrá, porque nuestra vida está edificada, está fundada en la roca que es nuestro Señor Jesús. Y solo de esa manera en el día final podremos heredar el reino de Dios. Así es que en este día edifiquemos nuestra vida en la roca que es nuestro Señor Jesús, escuchando sus enseñanzas y andando en sus enseñanzas. Porque si no es así, Mateo 7, 26, 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, si escuchas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y no vives en sus enseñanzas, nuestro Señor Jesús te compara a este hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las corrientes de agua, vinieron los vientos tempestuosos y dieron contra aquella casa violentamente y la derrumbaron. Vinieron los problemas, vinieron las aflicciones. Tú escuchabas la palabra, no vivías en la palabra, escuchabas las enseñanzas, no vivías en las enseñanzas de Jesús. Tristemente, tu vida fue golpeada y no prevaleció. Así es que, o quieres edificar sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, no solo para que seas fuerte y te vaya bien en este tiempo, sino también para que en el día final tengas recompensa de vida eterna. O quieres edificar sobre la arena, viviendo de la manera que vive el mundo, a tu propia voluntad, y al final sin parte con Dios. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas para tu vida? Lucas 6, 46, 49 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Entonces dice nuestro Señor Jesús: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no vives en mis enseñanzas. No tiene sentido que me llames Señor y no me obedeces. Cualquiera
cualquier persona que es un empleado o que es un súbdito del rey va a obedecer porque sabe que tiene un Señor. Y si sabe que tiene un Señor, sabe que tiene que obedecer. Entonces dice nuestro Señor Jesús, ¿por qué tú vienes y me llamas a mí Señor y no me obedeces? Con tu boca me dices Señor, pero con tu actitud demuestras otra cosa. No puedes llamar Señor a nuestro Señor Jesús y decir, Él es mi esperanza, y no lo obedeces. Y luego nos vuelve a contar, o sea, nos cuenta una vez más en este Evangelio de Lucas, la misma parábola. O sea, lo repite en el Evangelio de Lucas. Es el mismo, pero es repetido en el Evangelio de Lucas. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no la hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Una vez más repite la parábola, el Evangelio de Lucas. Dice que el hombre que escucha las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y vive en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús es semejante al hombre que pensó en construir, pero no construyó solo por construir, sino que cavó hondo hasta encontrar la roca y sobre esa roca edificó. Cavar hondo significa para nuestra vida escudriñar las Escrituras, en donde encontramos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, y al vivirlas podemos estar seguros que no habrá tormenta, no habrá viento, no habrá corrientes de agua, no habrá aflicción que nos mueva en este mundo, y al final obtendremos de nuestro Señor Jesús la vida eterna. Así es que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Escucha las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y vive en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces vemos que muchas personas en el día final vienen y dicen, Señor, yo prediqué en tu nombre, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo eché fuera demonios. Yo hice milagros en tu nombre, y el Señor le dice, apartaos de mí, obradores del mal. Lo mismo que dice Santiago, que el Señor no quiere oidores de su palabra, sino hacedores de la palabra. Escucha las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y vive las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces tendrás parte con Dios. Pero si no lo haces así, dice Santiago, te engañas a ti mismo. Y es triste vivir engañado. Porque el día final vas a llegar delante de la presencia de Dios. Vas a decir, Señor, yo me bauticé en tu nombre. Señor, yo fui a la iglesia por tanto tiempo. Señor, yo escuchaba a tal predicador. Y empezarás a mencionar todas las cosas que hacías. Pero tristemente, no te apartaste completamente del mundo. Porque oías la palabra, pero no vivías tu vida en la palabra. Oías las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero no quisiste vivir en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces la bendición para ti en este día, que estás escuchando y que has escuchado los mensajes anteriores que hemos compartido, que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, hoy tienes la oportunidad. Si ya lo estás haciendo, te felicito, que Dios te bendiga, tienes esperanza en Dios. Y si no lo estás haciendo, hoy puedes hacerlo, todavía tienes tiempo y todavía hay esperanza. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, cuando se va a escribir el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, vemos que lo primero que se escribe es bienaventurado, feliz, dichoso el que lee. Pero no solo hasta ahí, sino que también los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Así es que la dicha, la felicidad, la alegría no solo es de leer,
sino que cuando leemos entendemos. Y cuando entendemos, vivimos en la palabra. Así es que cuando leemos, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Cuando escuchamos, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Y cuando obramos de la manera que Dios nos enseña, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices completamente, porque en Él tenemos parte. Entonces, en este día, podemos darnos cuenta de que nuestro Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que, en este día, queridos amigos, viendo la situación del mundo, las cosas van de mal en peor. Y es verdad que la recompensa más grande se dará en el día final, pero tienes que entender que mientras más cerca estés de Dios, más protegido estarás. Las bendiciones de Dios serán más grandes para tu vida. Así es que iniciamos un año nuevo. Pero eso no quiere decir que las luchas y las aflicciones se han terminado, sino que hemos cambiado de año, pero las luchas, las pruebas, las aflicciones son los mismos. Y no hay mejor manera de vencer que con nuestro Señor Jesús. Así es que seamos como el hombre prudente que edificó sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, oyendo sus enseñanzas y viviendo en sus enseñanzas. Y no seamos como el hombre insensato que edificó sobre la arena y cuando vinieron las torrentes de agua, cuando soplaron los vientos, la casa fue derribada y grande fue la ruina. Así es que en este día Dios nos invita no solo a escuchar, sino también a obrar de la manera que nos enseña. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para muchas de las personas que han escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.